Muy buenas noches, El Salvador. Un placer más que enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este su espacio de entrevistas, 8 en punto. Soy Sergio Méndez, un gusto que nos acompañen. Esta noche, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, estaremos conversando con representantes de ASDER, Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, con relación a la concesión de radio y televisión de estas frecuencias. Por supuesto que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le dio hasta el 31 de diciembre a la Asamblea Legislativa para poder legislar con relación a este tema. Y es que conoció la Sala de lo Constitucional, como ustedes recordarán, y lo hemos abordado ampliamente en esta entrevista, sobre una demanda precisamente que estipulaba cuáles iban a ser los parámetros legales de los cuales se iban a utilizar por parte de la cosa pública del Estado para poder nuevamente a estos concesionarios volver nuevamente a refrendar en cada una de sus partes la posibilidad de la explotación de la misma. Esta noche vamos a conocer cuál es la posición de nuestros invitados y qué es lo que ha hecho y lo que no ha hecho la Asamblea Legislativa, porque para variar, una vez más, no cumple lo que se le está ordenando. En segundos, permítanos antes, saludamos a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Más humana. Y bueno, señores, iniciamos esta entrevista, ya lo habíamos adelantado en estudio con gusto. Iniciamos por la dama de esta noche. Le damos la bienvenida a doña Ana María Urrutia de Lara, directora ejecutiva de ASDER y presidenta del Comité de Libertad de Expresión, AIR. Un placer saludarla, doña Ana. Bueno, buenas noches. Gracias por honrarnos con su visita. Para mí es un gusto y un honor estar contigo y espero que todo lo que platiquemos sea de beneficio para sus televidentes. No puede ser de otra forma. También con gusto en estudio le damos la bienvenida al ingeniero José Luis Saca Jiménez, presidente de ASDER, Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, y también presidente de AIR, Asociación Internacional de Radiodifusión. Ingeniero, un placer nuevamente tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Un gusto y muy agradecido con la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias. Bueno, vamos a arrancar rápidamente para que el tiempo, por supuesto, nos pueda ponderar todos los tópicos que vamos a desarrollar esta noche. Y quisiera arrancar, ingeniero, con su persona. Y es que nosotros conocimos ciertamente, como ya lo esbozaba al inicio de esta entrevista, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce ampliamente sobre el tema de renovación, el mecanismo de renovación de las frecuencias, de las concesiones, como el Estado lo ha determinado. Y lo único que determina es decirle a la Asamblea Legislativa hasta el 31 de diciembre como término, el último día del plazo para legislar con relación a este tema, y que sea automático 20 años nuevamente, de los cuales pueden nuevamente todos estos actores del mercado poder gozar de la explotación del mismo, pero también mandata a que legislen sobre otro mecanismo, a diferencia de la subasta, que sea más expedito para que nuevos actores puedan ingresar dentro de este espectro. Si me equivoco, me corrige, y también conocer cuál es su opinión, porque ya vamos a llegar al 31, ya tuvimos la última plenaria y fue retirada inclusive de la agenda de discusión de esta plenaria de la Asamblea Legislativa. Por favor. Bien, muchas gracias, Sergio. Primero contarles de que el miércoles pasado efectivamente ya existía un dictamen favorable para poder subsanar lo que muy bien la Sala de lo Constitucional aclaró el mismo día miércoles, que es que declararon dos inconstitucionalidades. ¿De qué son? Una tiene que ver, está relacionada con una omisión. Dice, no puede ser que la única manera de accesar el espectro radioeléctrico no en uso, mucho que no está siendo utilizado, sea la subasta, es decir, tiene que haber otro mecanismo. El dictamen favorable tenía un mecanismo de concurso. Nosotros alcanzamos a estudiarlo, sentíamos de que ese dictamen en esa parte del concurso le daba el acceso a, por ejemplo, personas jurídicas sin fines de lucro para poder accesar al espectro radioeléctrico que no está en uso. Y la otra cuestión que la Sala de lo Constitucional también había declarado inconstitucional y que también lo dijo en su aclaratoria, era los mecanismos de renovación, y se expulsa la palabra automático del texto, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que la Sala dijo en su sentencia a finales de julio, y también volvió a ratificar en su aclaratoria el miércoles pasado. Ingeniero, antes de darle paso a doña Ana María Urrutia de Lara,
que es directora ejecutiva de ASDER, como ya lo habíamos dicho. Usted también es presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión. ¿Qué opinión le merece internacionalmente cuando una vez más los diputados se les mandata, no incumplen los plazos, no eligen a funcionarios de segundo grado, prefirieron someter a ponderación una ley de probidad muy diferente, sacaron del espectro un mandato que les estaba dando la Sala de lo Constitucional? ¿Cómo quedamos internacionalmente ante todo esto, ingeniero? Pues mira, yo creo que hay que destacar que por lo menos se creó una comisión ad hoc cuyo mandato es exclusivamente ver esos dos puntos de la sentencia de la Sala. Eso es lo primero que hay que destacar y eso es lo positivo. Lo otro positivo es de que existía ya un dictamen favorable, ¿no? con 3 votos en esta comisión ad hoc. Lamentablemente se retiró. Entiendo que hay otros proyectos que se quieren discutir, pero aquí hay una salvedad. De lo poco que hemos visto estos otros proyectos, que ojo, la comisión ad hoc conoció otros proyectos, ¿verdad? Entonces, este último proyecto que fue sometido, entiendo, el mismo miércoles, su intención es una reforma más amplia y en ese sentido extralimita el fallo de la Sala. La Sala ha mandatado exclusivamente en ese fallo legislar sobre esos 2 puntos, un mecanismo alterno a la subasta y cómo renovar. Entonces, el querer estudiar una reforma más amplia, eso conlleva mucho más tiempo y habría que ver. Entonces, no se le está pidiendo eso, ni se le está no se le está mandatando. No es el mandato de la Sala en esta sentencia. Yo creo que es lo otro a destacar. Entonces, falta tiempo, el 31 de diciembre es la fecha límite. Técnicamente es posible todavía que lo subsanen a tiempo, técnicamente, ¿verdad? Y el llamado se hace, ojalá que se pueda cumplir con esta, más bien el mandato, que es de obligatorio cumplimiento, que se cumpla en el tiempo estipulado, sobre todo para que esto le dé todavía más seguridad jurídica. Pero hablando de seguridad jurídica, también debo de aclarar que lo ratificado el miércoles pasado por la Sala le da cierta seguridad jurídica al país, porque le dice, ok, los concesionarios actuales gozan de una prórroga, y eso es importante. Eso significa que todos los concesionarios actuales pueden seguir operando, y un derecho fundamental que es el de la población, de todos los televidentes que nos están viendo este día, van a poder seguirse entreteniendo, informando por el canal o radio de su predilección. Eso es muy importante y eso sí está asegurado tanto en la sentencia como en la declaratoria. Perfecto. Directora ejecutiva de ASDER, esta semana rápidamente les voy a compartir un par de conceptos para efectos de ilustración. Se dio a conocer la respuesta de solicitud de aclaración por parte de la Sala de lo Constitucional. Es que pidieron una aclaración, como que la resolución no era suficiente, a saber qué parte no entendían, entre los cuales se destacó los actuales concesionarios mantienen sus frecuencias para 20 años más el vista de derechos adquiridos. La Asamblea Legislativa debe legislar sobre un método alterno de subasta, como ya lo decía el ingeniero. 3. La Asamblea debe legislar sobre el requisito y procedimiento para la renovación de nuevos, no de antiguos, de nuevos concesionarios que plantean precisamente ingresar al mercado. ¿Cuál es su opinión de esto? Porque ASDER muy respetuosamente se ha visto al margen, solo observando el debido proceso dentro de la Asamblea Legislativa. Sí, la verdad que nosotros como asociación que nos caracterizamos por defender principios, ha sido nuestra posición el de mantenernos, primero esperamos cuál fue la resolución de la Sala, cuando vemos la respuesta de la Sala y nos damos cuenta que hay una comisión ad hoc que nombra a la Asamblea con el objeto de darle cumplimiento al mandato. Es así que nos invita la Asamblea a ASDER a que diésemos nuestra opinión, pero en ese periodo fue que presentaron, los mismos que presentaron la inconstitucionalidad de donde nace la respuesta de la Sala, una aclaratoria. Entonces ASDER tampoco podía presentar un proyecto o algo, puesto que nosotros estábamos respetuosamente esperando la respuesta de la Sala para poder emitir una opinión, porque no podíamos adelantar criterios. En ese sentido fue que nos dimos cuenta que ya la comisión tenía que emitir el dictamen, nos pasaron el documento, lo vimos y nos pareció que sí cumplía con lo que la Sala estaba exigiendo. Y eso es lo que ASDER ha mantenido, una actitud de respeto,
una actitud de espera y precisamente también pidiendo que en todo momento se le dé el cumplimiento a lo que la sala exige, que debe ser la 31. Entonces nosotros estamos en eso. Lo único que vemos que aquí el afectado es precisamente los nuevos que quieran tener una frecuencia, porque ¿qué pasa? Al no haberse eso discutido, ni aprobado, ni desaprobado, como hubiese podido pasar en la Asamblea, los nuevos actores no pueden hacer nada. Y la CIGET mantiene la medida cautelar, que es la medida por la cual CIGET está atada de manos y pies porque no puede hacer nada mientras eso no se supere. Y eso los afectados únicamente son los nuevos actores, porque los que ya existen, ya la sala les asegura 20 años más de poder seguir explotando el espectro, que es lo que le mandata la CIGET, y por haberles dado en uso una frecuencia. Bueno, en esta nueva resolución, porque yo he escuchado a algunos diputados, yo debo de ser honrado, decir, mire, es que estábamos esperando la última resolución que ARPA estaba solicitando. Yo creo a título personal que no hay que ser científico de energía nuclear para darnos cuenta de que no había nada que esperar, porque lo que mandó a decir, perdón, era lo mismo que ya había dicho, solamente le manda a reafirmar en otras palabras. ¿Cómo detiene en alguna medida, directora, el desarrollo, la evolución, la inversión de diferentes radios, canales de televisión? Porque vamos a dar el salto a la digitalización. Canal 33, de hecho, hace rato lo ha hecho y se está preparando precisamente para eso. ¿Cómo viene a limitar este tema que al final es ganancioso para la población salvadoreña? Por supuesto, si nosotros nos debemos a los televidentes y a los radioescuchas. Y entonces, para poder enfrentar esta situación, la verdad es que estamos como atrasados en el proceso, porque ya deberíamos tener un sistema que la CIGET todavía no ha definido, y deberíamos de estar ya viendo cómo las televisoras van a tener que adoptar qué sistema e hacer la inversión necesaria. Ok, perfecto. Presidente, me gustaría que opinara sobre eso. Sí, yo creo que en la parte de la digitalización hay que hacer un par de precisiones. Primero, que el proceso de digitalización en radio es totalmente distinto al de televisión. Empezando que en el caso de televisión existen al menos 5 padrones, 5 estándares que funcionan muy bien. Eso es lo primero. En el caso de radio, la radiodifusión sonora, hay estándares que realmente en general siguen en prueba. Hay estándares que sus receptores son carísimos, que se cuestan conseguir, etc. Entonces, ¿cuál es la posición de ASDER y de AIR aquí? Que todo proceso de digitalización no debe de excluir a nadie, especialmente a los televidentes. ¿Por qué? Porque el servicio que proveemos los radiodifusores es de libre recepción y gratuito, y es un servicio de interés público. Es muy importante dejar esto claro. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona como una transición. Entonces, ¿por qué se llama transición? Porque la idea es de que tanto el que tenga un televisor analógico como un televisor digital puedan seguir gozando de este servicio que es de interés público y que es de libre recepción y gratuito. Entonces, típicamente las mejores prácticas lo que nos enseñan es que se sientan el ente regulador, los operadores de televisión y por supuesto los fabricantes, o en el caso de aquí de Salvador, los importadores de televisores. ¿Por qué? Porque necesitamos entre todos ponernos de acuerdo. Yo creo que sí hay, me atrevo a decir, y va a haber voluntad para hacerlo. Lástima que, como muy bien decía Ana María, que mientras no se resuelva esto, lo que está ahorita, llamémosle, sin resolver en la Asamblea Legislativa, en cuanto a este dictamen que se devolvió, no se puede hacer mucho al respecto. Entonces, ese es el primer paso. Y luego, porque se llama transición, porque pasa un tiempo. Te doy, por ejemplo, la experiencia de Brasil. Ellos habían dado un compás de 10 años para que coexistieran ambas señales, y creen que al cabo de 10 años iban a tener por lo menos un 90-93% de los televisores digitales, y resulta que se dan cuenta que andan ahí por el 50%. ¿Qué piensa la AIR? Hombre, un compás de espera, y eso es lo que han hecho. Contrario en México esta semana pasada fue el apagón digital, y lamentablemente se han quedado muchos sin televisión. Ok, presidente, bueno, quiero conocer antes de irme a una pausa cuáles son sus conceptos, porque en algún momento yo he escuchado a varios representantes de partidos políticos de pronto darse baños de pureza o desgarrarse las vestiduras en señalar que es lamentable que en la última sesión plenaria
se haya sacado en una forma abruptamente el tema de agenda de las concesiones y que ya prácticamente estaba en la misma línea que la sala había determinado. Lo que pasa es que hay ciertas situaciones que a mí a título personal no me cuadran. No entiendo cómo estas personas de los partidos políticos están señalando de que se sacó del libreto, que se sacó de la agenda, cuando ellos mismos votaron por otro elemento, por otro cuerpo normativo, que era la nueva ley de probidad, dejando precisamente a un lado el mandato que la Sala de lo Constitucional ya había advertido. Entonces, ellos votan por un nuevo cuerpo, sacan el otro, pero se dan baños de pureza. O sea, obviamente entendemos los políticos que son una clase especial. Lo que pasa es que este tema no es necesario, urge, precisamente porque la libertad de expresión es el derecho punta de lanza con el cual vamos a tutelar los demás derechos. Sí, mira, sin lugar a dudas, Sergio, y para todos los televidentes, en la Asamblea Legislativa hay muchísimos temas, no hay duda al respecto. Y este tema en particular, que nos atañe esta noche, que lo estamos explicando, que está totalmente relacionado con la libertad de expresión, es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que las sociedades que prosperan más, que se desarrollan más, son aquellas sociedades en las cuales hay un irrestricto libertad de expresión y libertad de información. Y son aquellas sociedades que tienen más independencia de poderes y son aquellas sociedades en las cuales hay más institucionalidad. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación también jugamos un rol de transparencia y hasta cierto punto de fiscalización. Entonces es bien importante que se asegure la seguridad jurídica en términos de libertad de expresión y de libertad a la información. Perfecto. Vamos a la primera pausa. Esto es 8 en punto. Quédese con nosotros. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Seguimos conversando nosotros esta noche con relación al mandato que dio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa. Y como dice la canción, ¿qué de raro tiene? Una vez más, no cumple la Asamblea, pero ya están de vacaciones. Eso es lo importante. Ingeniero Saca, hablemos de un término que a mí me ha causado muchísimo extrañeza y a muchos salvadoreños y me ha llamado muchísimo la atención. Y es que últimamente he visto como que se ha puesto de moda este tema como que son las elecciones, democratización de las concesiones. Y de pronto veo yo, particularmente en el sistema FM-AM, que es un sistema finito. Para aquellos que nos están escuchando, no es infinito. Es decir, ya topó, ya no hay para dónde. ¿Qué más están esperando? ¿De qué democratización están hablando? ¿De qué pluralidad están hablando? Si aquí lo que más sobra es precisamente radios en nuestro país para ejercer la libertad de expresión. Efectivamente, Sergio y amigos, en El Salvador, en el caso de FM, hay más de 250 estaciones en FM para 20.000 kilómetros cuadrados y para un poco más de 6 millones de habitantes. Yo me atrevo a decir que somos de los países más densamente poblados de radio en FM. En AM hay más de 30. Y hay también más de 30 canales de televisión. Entonces, lo que sí les podemos asegurar que en el país hay una gran opción de medios, hay una gran pluralidad de medios, y recordarles que ustedes, amigos televidentes, son los que tienen el poder. Es decir, ustedes mandan, si esta entrevista les gusta, nos siguen viendo, y si no, nos cambian literalmente. Entonces, el soberano es el pueblo. La gente es... las personas son las que mandan y dicen qué es lo que quieren ver. Entonces, a medida que exista más pluralidad, y estoy aquí con estos datos reafirmando la inmensa pluralidad que existe en el país, lo que ganamos somos todos los salvadoreños, y gana, por supuesto, la democracia. Entonces, más democratizado yo creo que no puede estar, ¿verdad?, el diálogo. Y tal vez una breve reseña histórica. Cuando se firman los acuerdos de paz, se le otorgó a la exguerrilla frecuencias, y algunas de esas frecuencias ya cambiaron de dueño, lo cual está bien, lo permite el marco legal, y de alguna manera la resolución de la sala es un espaldarazo a ese marco legal. Dijo, hay que perfeccionarlo y faltan estos 2 puntos a perfeccionar, ¿verdad? Pero el marco legal funciona. Además, decirte que es de los países, me atrevo a decir, el único de América Latina donde no tenemos radiodifusión ilegal. Entonces, tenemos un marco jurídico que funciona muy bien. Ahora, directora, no hay obviamente el ejercicio ilegal de la difusión, porque luego de los acuerdos de paz, como muy bien lo decía el presidente, se legalizaron todas. Así es, El Salvador dio un paso adelante, por eso la ley de telecomunicaciones nuestra ha servido inclusive de modelo para otros países. ¿Por qué? Porque es una ley en donde le da igualdad de derecho a todos.
En otros países de Sudamérica, en donde existen radios comunitarias, nacieron porque primero fueron ilegales. Entonces la UIT no permite que existan ilegalidades. Entonces le exige a los gobiernos que los organice y que las regule. Entonces por eso hacen decretos de leyes especiales para radios comunitarias. Pero en nuestro país, a raíz de los acuerdos de paz, que se legaliza todo, todas las radios están en el mismo derecho, todos los radiodifusores. Entonces ya ahora, como te decía José Luis, ya el espectro está dividido increíblemente de 50 canales originales, que son las frecuencias, que nosotros estamos separados cada 400, se han transformado a 263 estaciones de radio. ¿Por qué? Porque la misma frecuencia la vas a ver partida en radios locales, departamentales, y solamente son 26 radios nacionales. Todas las demás están partidas. O sea, cuando inclusive los que forman la asociación de ARPAs, que dicen que solo les han dado una sola frecuencia, como ellos están como 10 frecuencias más. O sea, no es exclusividad de que solo a ellos no se les haya permitido tener. Entonces, el dial está lo suficientemente repartido. Y está lo suficientemente democratizado. Sí, porque son 111 operadores que tienen usando esa frecuencia. O sea, ¿qué más podés dividir? Ya no podés. Además, en FM, así existan las legislaciones que quieran existir, ya no hay frecuencias. Hay en AM y en televisión. Por eso es que ahora aparece el concurso para las nuevas de lo que ha quedado. Entonces, ya no tiene sentido, pues, estar en una discusión en donde discuten que con la digitalización se va a ampliar, y no es cierto. Digitalización no es sinónimo de multiplicación, es sinónimo de optimizar lo que ya tenemos. Entonces, esas dudas que solo lo conocen porque son de carácter técnico, es lo que confunde muchas veces el concepto de que ellos están aislados. No, el 34% de todas esas 263 estaciones de radio están usadas por ONGs. O sea, ya el 34% está repartido en radios que tienen un formato especial para determinadas comunidades. Porque al final, si tú te das cuenta, una comunidad deportista es la que escucha radios de deporte o ve canales de televisión de deportes. Es una comunidad que le gusta el deporte. Exactamente. Entonces, una comunidad que le guste el formato comunitario, porque comunitarios somos todos, esa es la que va a escuchar. Pero la población define cuál es lo que va a escuchar, porque lo que manda es el contenido. El contenido es el que define qué es lo que la población va a oír y va a ver. Como decía el ingeniero, si no cambian el canal. Si tú tienes un programa feo que no llame la atención, la gente te va a cambiar. O sea, el que manda es el que ve, el que escucha. No es porque yo quiera tener una red de radios nacionales mandando el mismo formato que a la gente no le gusta, entonces los apagas. ¿Cuántas estaciones de radio tú ves que tenían un formato y de repente aparecen con otra? ¿Por qué? Hay un estudio de mercado que te define cuál es lo que le agrada a la población, y en base a eso es que se pone el contenido. Eso es lo que mandata, es el contenido, es la riqueza. Pero esa riqueza viene de artistas que tú tienes en un canal, personas con capacidades especiales, que tienen un contenido tan rico que a la población le agrada, porque ese es el objetivo final, los televidentes y los radioescuchas. Ok, presidente, yo no sé si es mi apreciación, pero creo que entre más se está dilatando este tema, la única parte que resulta afectado es la misma ARPAS. Si me equivoco, me corrige, por favor. Salen afectados todas aquellas organizaciones. Es decir, ellos porque tienen una pretensión, obviamente, de ingresar a prestar un servicio de eso. Todas las organizaciones, El Salvador mismo, sí, pero son ellas mismas las que... Y también específicamente las personas jurídicas sin fines de lucro, por ejemplo, si de repente una ONG quiere accesar al espectro eléctrico que no está siendo utilizado y no quiere, obviamente, ir a una subasta, es decir, se le quiere obviar la barrera de entrada económica, llamémosle así, en este instante no puede, porque el concurso lo que establece es que es un mecanismo alterno a la subasta, es decir, la subasta va a seguir existiendo, pero si es una ONG, si es una persona jurídica sin fines de lucro y quiere poner un proyecto netamente educativo, por ejemplo, ¿no? Que se evaluará, y entiendo que en el mismo dictamen
hay unos parámetros que evalúan el proyecto. Y es más, y quiero destacar algo, este dictamen inclusive tenía un tercer paso, llamémoslo así, que si de repente había un empate entre dos proyectos para una misma frecuencia, ¿una subasta? En este caso, para un concurso, tenía inclusive un mecanismo de sorteo todavía. Yo te voy a decir algo, la parte de la radiodifusión obviamente requiere, como todos los emprendimientos, de muchísima constancia y de mucha pasión. No estés creyendo, yo no creo que aún con esto es que van a saltar miles de proyectos. Van a ver, porque los van a ver, pero en la actualidad vemos de que el espacio radioeléctrico se ha optimizado y ahí vamos, y todas las estaciones de radio y televisión van evolucionando. Ok, bueno, sin lugar a dudas, yo he conversado con muchísimas personas y el poder desempeñar, al igual que ustedes y su servidor, esta profesión tan linda que es la comunicación, un canal de televisión, no son pupusas las que se están tirando, señores. Día a día es un esfuerzo impresionante por salir adelante. Muchísimas parte accionaria de diferentes medios de comunicación tienen que estarse comiendo las uñas a final de mes, no solamente para pagar sus impuestos, sino que salir adelante con los salarios de los empleados y el pasivo laboral. Es un gran esfuerzo que todo vale la pena por El Salvador. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Bueno, inicio con usted, directora, también presidente, extensiva la pregunta y para ustedes también, para que participen en las diferentes redes sociales de Canal 33 8 Punto que usted conoce. Y es que yo platico con todo el mundo y a la vez no platico con nadie. Y de pronto a mí me dicen, ¿sabes cuál es el problema, Sergio? El miedo de todo esto es que se vaya a replicar modelos totalitarios, excluyentes de países suramericanos, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Ecuador, Correa, donde en alguna medida yo se los he planteado, se creó una ley en Ecuador, el presidente Correa, para proteger el medio ambiente, pero la dirección de la voluntad iba encaminada a no talar árboles porque el periódico o el papel para elaborar los periódicos se obtiene precisamente de los árboles y muchas veces se tiene que reciclar o inclusive se tiene que importar el papel cuando de pronto no se tiene. ¿Es un temor real, es ficción o es mitología de Cuscatlán? No, la verdad es que normalmente tenemos ese efecto que yo cuando doy mis informes en el Comité de Libertad de Expresión de la IR lo expongo y digo que a lo que más temor me da es el efecto dominó, en cuanto que una legislación va sirviendo de modelo, nada más la reforman un poquito y ya la aplican en otro país. Así en El Salvador se ha querido implementar e importar legislaciones como es la de Argentina. Nace primero la de Venezuela. De Venezuela pasa a Ecuador, de Ecuador la imita Argentina y Argentina se la pasa a Uruguay. Entonces todo eso han querido recoger todas esas situaciones para traerla al país, pero el problema grave es que El Salvador no tiene la enfermedad que tiene el país vecino. Entonces quieren aplicar la medicina del país vecino a nuestro país cuando no tenemos ese problema. Entonces, cada ley tiene que hacerse de acuerdo a las realidades que el país tiene. El Salvador no tiene radios ilegales. El Salvador tiene una legislación tan perfecta que todos estamos participando de lo mismo sin ninguna limitación del uno ni del otro. Inclusive las radios comunitarias en otros países, como son este tipo de Argentina, Ecuador, no les permiten vender publicidad. Aquí todos tienen los mismos derechos, pueden existir. Lo que pasa, y te repito nuevamente, los problemas de El Salvador no son los mismos problemas ni de Guatemala siquiera, porque Guatemala sí tiene un problema gravísimo de radios ilegales. Por eso están en esa lucha, pero El Salvador no lo tiene. El Salvador todo está en orden y el espectro está debidamente repartido. Sí, es increíble la cantidad, y no lo han repartido en base a frecuencia, sino que estaciones de radio, porque hay locales y la mayoría son locales. Bueno, una de las radios, si me equivoco, me corrige, que era ilegal y que se legalizó después de los acuerdos de paz, fue la misma Radio Venceremos. Sí, RD Mix, si me equivoco, me corrige. Es que así es, la ley te permite que si en un momento dado tú ya no puedes usar la frecuencia, la podés vender, la podés alquilar, la podés segmentar. Entonces, tuvieron en el principio varias frecuencias nacionales, pero no las pudieron manejar, porque realmente la profesión, porque para mí una profesión de radiodifusor es de vocación, no cualquiera pone, y entonces
Eso no es de que, vení, te voy a dar una radio. No, 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 hay que vivirlo, hay que entenderlo y saber los riesgos que eso lleva. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso que yo siempre lo pongo, que es Radio Mundo, Radio Clásica y Radio UPA. Son 3 radios de un corte comunitario específico. Tú sabes que la música clásica no es de todo el mundo, sin embargo es una radio que ha sido premiada hasta en Francia. O sea, el país goza de unos valores en cuanto a radiodifusión que no es fácil que cualquiera los venga a imponer. Entonces, ¿cuántos años tiene la familia de doña Elizabeth y doña Betty de estar en ese proyecto? Y es un proyecto maravilloso, ejemplar a seguir. Incluso llegó una reunión en Sudamérica que no creían que era una radio comercial la que estaba participando en ese proyecto, de ver lo lindo que trabaja. Entonces, El Salvador es modelo en muchos aspectos. Entonces, yo no entiendo realmente por qué quieren transformar las cosas y traer problemas que no tenemos. Ok, presidente, voy con usted, porque usted no solamente es presidente de ASDER, ya lo había adelantado, usted también es presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión. De hecho, tuve el honor de conversar con su persona cuando fue investido, precisamente con este nuevo cargo. ¿Es algo real o una ficción que los salvadoreños podamos tener miedo, terror ante un modelo de países suramericanos de limitación de la libertad de expresión y que se pueda replicar en nuestro país? Lo hemos visto en Sudamérica, lamentablemente ha ocurrido. Vemos el caso de Venezuela, que creo que es de los países donde más se ha dañado la libertad de expresión. Vemos casos también en Ecuador, donde hay también serias limitaciones a la libertad de expresión. Argentina, pero también, y creo que esta es parte de la respuesta, el soberano sigue siendo el pueblo. Entonces, vemos que hay elecciones libres en general en Venezuela, ha habido cambios, elecciones libres en Argentina, han habido cambios. Entonces, creo que si siempre se conserva la institucionalidad, si siempre hay un ente, en este caso electoral, independiente, yo creo que cada partido podrá llevar su proyecto y será la población, una vez más, será el pueblo soberano que va a decidir qué es lo que quiere. Entonces, lo hemos visto, sí, pero eso no necesariamente significa que va a ocurrir aquí, salvo, por supuesto, sea la voluntad de la gente, que yo no creo que sea la voluntad. Yo creo que la gente lo que quiere son soluciones, y creería yo que todos los partidos políticos en eso se deben de enfocar, en que realmente la carrera electoral se vuelva de soluciones, ¿no? De ver quién lo puede solucionar mejor. Presidente, en el caso hipotético que no se legisle sobre este tema, que no se lleve a feliz término el cumplimiento de lo que la sala les ha ordenado como un mapita de niño de kinder, de cuáles son los pasos que deben de seguir, porque aquí no hay dónde perderse. ¿Qué pasaría en el caso hipotético si llegamos nosotros al 2018, por ejemplo? Porque recordemos que el proceso anteriormente es que se debe de poner a disposición las concesiones para el 2016 y en el 2017 iniciar este proceso, en lo cual la sala ha dicho evidentemente que eso ya no va. ¿Qué pasaría? Ok, si se entrampa y no se legisla al respecto, bueno, primero entiendo que la sala tiene sus mecanismos. Yo no soy experto en el tema, pero tiene sus mecanismos. Lo que sí te puedo decir es de que la sentencia y la aclaratoria, para la redundancia, son clarísimas. Sí. Actualmente, mientras no se legisle, seguimos con la legislación actual. O sea que es automático. Automático dice la legislación actual. Sí. Entonces, los 20 años para los concesionarios actuales están garantizados. Eso es un hecho, y así está en la aclaratoria y en la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Para el 2018 lo otro que se tenía estipulado era empezar la transición digital. Esta fecha, si no me falla la memoria, la puso CIGET, y también entiendo que CIGET tiene la potestad de poder retrasarla si fuese necesario. Yo creo que aquí lo importante es que lo más pronto posible, en cuanto a la parte de televisión digital terrestre, se sienten el ente regulador, los operadores actuales, los importadores de televisores, para saber cuál va a ser el estándar, y que todos los salvadoreños pues podamos gozar de la alta definición. Fíjate que ahora en Corea ya están transmitiendo en 4K, en 8K, entonces yo creo que eso es lo que los usuarios, nuestros televidentes quieren ver, ¿no? Entonces, a medida que nos pongamos de acuerdo lo más pronto posible y que se
que se legisle al respecto, pues podamos llegar a este siguiente paso. Perfecto, vamos a otra pausa, esto se llama 8 en punto. Muchísimas gracias una vez más. Quiero saludar a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa, al igual que usted, con todas sus preguntas, inquietudes, trasladárnoslas por las diferentes redes sociales. Presidente, un amigo televidente que se llama José Suárez pregunta, ¿qué se refieren con el tema de concesiones? Bueno, José, gracias por la pregunta. Las concesiones y específicamente en el tema del espectro radioeléctrico, las frecuencias son de la comunidad internacional. Esto es muy importante. Y hace poco, hace unos meses, lo ratificó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Marcel Granier y RCTV contra el Estado de Venezuela, diciéndole que las frecuencias son de la comunidad internacional y que los estados tienen el derecho de administrarlas, muy importante, y que este derecho no debe ser utilizado para primero castigar un medio de comunicación por tener X o Y línea editorial. Eso es muy importante. Entonces, por eso la importancia, y cito una vez más con un buen ejemplo, El Salvador, que existe un ente regulador independiente, El Salvador LUAI, hay una junta de directores independiente, compuesto por alguien del sector privado, alguien del sector académico, alguien del sector judicial, y entonces eso le permite a que, no importa el gobierno que esté de turno, cualquiera sea su filosofía, no estamos sujetos a vaivenes políticos, eso es muy importante y le garantiza a la población la libertad de expresión. Perfecto. Hablemos un poquito sobre que algunas personas me preguntan que si ASDER se opone a que hayan nuevos actores que puedan ofrecer diferentes servicios dentro de la libertad de expresión, radio, televisión. ¿Ustedes se oponen? Primero, explicarte que el único que tiene potestad de otorgar una frecuencia es IGED. ASDER no tiene nada que ver absolutamente en definir quién puede tener o no una frecuencia. Ahora bien, para la radiodifusión, que nuestro mayor objetivo es la libertad de expresión y que entre mayor cantidad de estaciones de radio o de televisión existan, el objetivo principal de nosotros como radiodifusores son los radioescuchas y los televidentes. Y el que un televidente esté agradado y esté satisfecho, y si eso se lo podemos garantizar única y exclusivamente con la pluralidad de medios que debe existir. Y por lo tanto no podemos estar en contra de que existan nuevos actores, porque si la población así lo exige y el espectro radioeléctrico da oportunidad para más, pues bienvenido, toda vez y cuando se respeten los parámetros y la legislación, porque eso es lo que fortalece la democracia, el respeto a las instituciones. Presidente, ¿qué es lo que se podría esperar, no solamente de AIR, sino que ASDER o su persona, para el 2016, para un país complicadísimo en algunos rubros, y particularmente en temas como libertad de expresión? Mira, pues primero que nada, diálogo. Yo vuelvo y reitero, tenemos la mano extendida para todas las instituciones y el gobierno en este tema de podernos sentar con todas las fuerzas y con mucho gusto poder colaborar en lo que respecta en nuestros conocimientos y en nuestra experiencia al respecto, con muchísimo gusto. Y en los demás temas, porque obviamente el país tiene muchísimos temas, llamémosle complicados, también estamos dispuestos a ayudar. Yo creo que los medios de comunicación tenemos ese privilegio, ustedes amigos televidentes nos dan ese privilegio de llegar a sus hogares todos los días o escucharnos en el carro y nos escuchan. Y entonces tenemos ese privilegio y esa oportunidad de poder influir. Ojalá, yo creo que lo podemos hacer, influir de la manera más propositiva. Por ejemplo, el tema de la delincuencia es un tema muy álgido en el país. Yo lo vuelvo a reiterar, estamos a disposición. Una cuestión importante es que usted, amigo televidente, usted me está viendo a mí, yo no sé quién me está viendo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un anonimato importantísimo. Entonces, ahora que entiendo que el problema, uno de los problemas en la parte de la delincuencia es de que no quieren denunciar, ¿por qué no hacerlo a través nuestro? ¿Verdad? Claro, hay que trabajar en una especie de sistema, protocolos, etcétera, y podríamos hacer perfectamente bien un canal de comunicación entre las denuncias de la población y el gobierno, quien tiene la tarea de aplicar la ley. Ustedes han tenido la oportunidad de conversar, directora, con autoridades de la CIGED para hacerles ver todos estos puntos y la necesidad imperiosa de democratizar algo que ya existe, algo que ya se da en nuestro país y que se puedan dar para el bien de El Salvador todas las condiciones que la resolución ha establecido.
Pues directamente, sí, nos hemos reunido con la superintendente, le hemos dado a conocer nuestro pensamiento, que es el que te digo que presentamos en la comisión ad hoc, en donde ASDER, solo lo único que pedíamos era que se cumpliese lo que la sala había dado en su resolución y que no podíamos emitir otra opinión en vista que estamos esperando lo que había solicitado los miembros de Redco y ARPAS y otros a la sala, la aclaratoria. Y que, dicho sea de paso, la aclaratoria es estrictamente la respuesta a lo primero que había dado la sala. No varió en absoluto. Todo lo que pide son dos cosas: que se quite la palabra automático y que sean otras formas de adjudicación de las frecuencias. Concentrando todo lo que la sala exige, es eso. ¿Usted estaba de acuerdo en su esencia del dictamen que el miércoles pasado iba a subir a la comisión, que seguía la misma línea o el espíritu de lo que la sala había enviado y que les había ordenado a la Asamblea Legislativa, ingeniero? Efectivamente, nosotros vimos y pudimos comparar el dictamen favorable, la sentencia que ya existía, más la nueva, llamémosle, pieza aquí, fue la aclaratoria el día miércoles, y sentíamos que cumplía a cabalidad con la sentencia y la aclaratoria. Entonces, por supuesto, en ese sentido la endosamos, creemos que está bien, y invitamos a que se pueda cumplir el mandato de la Sala de lo Constitucional. Los actuales concesionarios no necesitan reformas para mantener las concesiones por un periodo de 20 años o más. Esto lo ha dejado bien claro la Sala de lo Constitucional, tanto en las diferentes resoluciones, en el espíritu, en la parte normativa, y en algún momento también cuando ha meditado sobre esta. Estos 20 años dan certeza y seguridad jurídica bajo las inversiones mismas y todos los empleados que también de una u otra forma se sostienen de los diferentes medios de comunicación. Claro que sí, porque imagínate que a ti te dan una concesión que solo la puedes usar 3 años. ¿Qué vas a invertir? El retorno de la inversión no es tan inmediato. Entonces, para poder hacer inversiones y generar fuentes de empleo en donde las personas, en el caso tuyo, se sientan identificados con esta empresa y pueden proyectarse, pero si eso te dice, mire, le vamos a dar trabajo, pero solo para 3 años o para 6 meses, entonces eso no tiene sentido. Entonces, esta seguridad que da la sala, una vez más vemos que la ley de telecomunicaciones actual funciona, puesto que la sala tomó en cuenta eso. Entonces, eso nos garantiza que las inversiones hechas por toda la industria de la radiodifusión, todos los que estamos ahí, inclusive las comunidades, todos los de diferentes formatos, tenemos esa seguridad jurídica. Para los que no se puede legislar ahorita nada, es para los nuevos, pero los que ya estamos, tenemos asegurado 20 años más. Presidente, dogmáticamente se conoce a los medios de comunicación como el cuarto poder, los 3 que ustedes ya conocen, de un peso y contrapeso, de señalar cuáles son los abusos y excesos que el otro comete. Esto se lo planteo en la medida de que este día en rotativo vimos nosotros al gobierno de los Estados Unidos advertir de la imperiosa necesidad que haya transparencia, combate a la corrupción, algo que los medios de comunicación comprometidos con la verdad lo hacemos, como Canal 33. ¿Usted en algún momento mandaría un mensaje de reflexión para que este próximo miércoles, antes de que se termine el año, la Asamblea todavía tiene, los diputados, los partidos políticos todavía tienen la oportunidad de poder llamar a una plenaria extraordinaria para aprobar este nuevo cuerpo de ley del cual el dictamen ya estaba definido? Sí, yo sí quisiera y hago el llamado a todos los partidos políticos para cumplir con lo que mandata la sala, que es legislar sobre estos 2 puntos, que es un mecanismo alterno de la subasta y los mecanismos de renovación. Yo pensaría que sí, técnicamente es factible, y los invito a que así sea. Perfecto. Llegamos, señores, al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta más que agradecerle, presidente Saca. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos. Bendiciones de parte de Dios, niño Dios. Muchísimas gracias, señora María. Un bueno, placer. para mí ha sido un gusto estar nuevo. Igualmente para ustedes y para todos los televidentes de parte de ASDER, una feliz Navidad y que reine en sus corazones la presencia de nuestro Señor para que todos seamos felices. Muchísimas gracias. Un gusto, El Salvador. Soy Sergio Méndez. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana. Pasen muy buenas noches y una vez más, que el Señor